cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. A Él sea la gloria y el poder. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, el que venció la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, sobre Él hay salvación. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, el que venció la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe todo.
mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, ven y llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y queridos, nosotros vamos a compartir algo que el Señor puso en mi corazón hace un par de semanas y que tiene mucho que ver, coincide que tiene mucho que ver con el tema de la cena que estamos celebrando esta mañana. Entonces, si tienes ahí una Biblia o un móvil, pues vamos a leer Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, el versículo 51 hasta el 54. Me gustaría leer con vosotros. Mateo 26, 51 hasta el 54. Y nos dice así: y aquí, uno de los que estaban con Jesús, extendiendo su mano, sacó su espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le cortó su oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Ojo con este versículo. ¿O piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Gracias, Dios, por esta palabra. Espíritu Santo, gracias por ser nuestro ayudador. En este momento queremos compartir tu palabra. Oro por tu misericordia sobre mi vida, Dios, que tú nos ayude a compartir esta palabra. Igual oro por el corazón de tu iglesia, Señor, que tenga un corazón abierto para escuchar aquello que tú quieres ministrar. Señor, que sea solamente tu Espíritu Santo, Dios, con libertad para ministrar a nuestra vida esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, querido. El tema que vamos a compartir quizás no te guste mucho, es: alcanza tu propósito a través de la renuncia. Alcanza tu propósito a través de la renuncia. ¿Por qué he dicho que quizás no te guste? Porque la renuncia no es algo que quizás sea agradable. Siempre que tenemos que renunciar a algo, significa que estamos renunciando a algo que nos gusta, algo que queremos. Porque si no es así, no es renuncia. Lo dejo, pues no, da igual, no me importa. Pero si algo para mí es importante y tengo que renunciar por un propósito mayor, entonces es algo que es difícil. Y aquí nosotros nos vamos a centrar en el versículo 53 y 54. Ya sabéis la historia cuando vienen los soldados para llevar a Jesús, y Pedro, que era una persona, que reacciona rápidamente para defender a Jesús, saca su espalda, le corta la oreja a Malco, como si estuviera defendiendo a Jesús. Entonces, en este momento el Señor le dice algo que para nosotros es muy importante. Versículo 53. ¿O piensas que no puedo
ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles. ¿O piensas que no podría yo orar ahora a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? 54. Pero si es como que Jesús dijera, si yo hiciera eso, si orara y Él me diera estas legiones y me librara, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Y aquí lo que salta a nuestros ojos cuando nosotros leemos, querido, este texto, es el anhelo de Jesús de hacer la voluntad del Padre. Es el entendimiento que tenía Jesús de que vino, que había un propósito, que estaba por algo para hacer la voluntad del Padre. Y aquí cuando vemos Pedro reaccionando con el intento quizás de defender a su maestro, el Señor le sale con esto. Aquí, queridos, nosotros vemos Jesús, que era hombre como tú y como yo. No era Dios solamente aquí. Era un hombre que estaba pasando por una situación y tenía un propósito establecido por el Dios Padre. Así como tú y como yo tenemos un propósito, tenemos una voluntad que ha sido establecida por el Señor para nuestra vida. Esto es así. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, cuando conocemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, da igual en qué tiempo de nuestra vida sea, empezamos a conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque abrimos nuestro corazón y nuestra mente para que el Señor empiece a ministrar qué es lo que Él quiere, cuál es su propósito para nuestra vida. Pero Jesús, cuando vino, sabía exactamente a qué vino. Él conocía el propósito y su anhelo era hacer la voluntad del Padre. Quizás, querido, la mayoría de nosotros actuamos como Pedro actuó en esta ocasión. Era una situación que quizás pedía una reacción. Y Pedro, sin pensar, reaccionó como tú y como yo. Si viene a aprender a llevar a mi maestro, pues cojo la espada y lo defiendo con la espada. Pero eso no tenía nada que ver con la voluntad del Padre. No era un propósito de Dios que pasara ese tipo de situación, que Pedro pudiera defender. Y el propio Jesús dijo en otras palabras, yo no necesito que tú hagas eso. Y le dice, guarda tu espada. Guarda tu espada. Querido, la mayoría de nosotros muchas veces actuamos exactamente como actuó Pedro. Aquí había una situación que pedía una reacción y lo que hace Pedro es actuar de inmediato utilizando sus propios recursos para defender. Y no es lo que nosotros hacemos. Cuando estamos delante de determinadas circunstancias, nosotros reaccionamos. Yo supongo, no está en la Biblia, que fue algo automático quizás. Llegan para coger a Jesús, Él coge la espada y le da. ¿Y dónde tú crees que ha mirado Pedro cuando dio con la espada? En la oreja. Así es. El pastor Augusto. Yo supongo que en el cuello, yo qué sé, Él no iba a quitar la oreja. Él sacó la espada y le dio al soldado, pues le mataría. El soldado quizás, que era un soldado, se desvió pues, y la oreja. Porque una reacción automática. Y hermano, nosotros muchas veces somos exactamente como Pedro. Reaccionamos a las circunstancias. ¿Por qué? Porque nos cuesta renunciar para que Dios haga lo que Él quiere. Y Jesús le dice, Pedro, es como no hace falta que tú hagas eso. Si yo quisiera, diría a mi Padre y me enviaría legiones de ángeles. Y querido, me encantó el versículo 54 cuando Jesús dice, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Qué está diciendo Jesús? Si yo hago eso, Pedro, si tú me defiendes con tu espada, si yo pido a mi Padre que envíe legiones de ángeles, ¿cómo se va a cumplir la voluntad de mi Padre? No se va a cumplir. ¿Quería Jesús cumplir la voluntad del Padre? Supongo que sí. Quería Jesús cumplir, pero ¿era fácil para Él? Si lees Jesús en el jardín de Getsemaní, verás que no fue fácil. El cuánto sufrió, todo lo que Él pasó para cumplir. Entonces lo que vemos aquí, hermano, es que Jesús tuvo que renunciar para que la voluntad del Padre fuera cumplida. Y es ahí a donde vamos nosotros. Si nosotros queremos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, vamos a tener que renunciar mientras estamos en esta tierra. Vamos a tener que poner a un lado nuestra voluntad, nuestros deseos, para que la voluntad del Padre se cumpla en nuestra vida. Y aquí te hago una pregunta, querido. ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a renunciar para que se cumpla la voluntad del Señor en tu vida?
¿Qué es lo que tú estás dispuesto a renunciar para que se cumpla la voluntad del Señor en tu vida? ¿Sabe? Nosotros utilizamos, hermano, los recursos que tenemos disponibles en determinado momento, sin considerar si esta es la voluntad de Dios o no. No pensamos en propósito, no pensamos en las cosas mayores que el Señor tiene para nosotros. Queremos apenas solucionar la situación en este momento. Si esta solución está en acuerdo con la voluntad del Padre o no, pues prácticamente no nos importa, porque no pensamos. Jesús tenía solución, pero Jesús sabía, esta solución que tengo yo va en contra de la voluntad del Padre. Yo tengo la solución para ser liberado de estos guardias, de estos soldados ahora mismo, pero si yo hago eso, no se cumplirá la voluntad del Padre en mi vida. ¿Ya has pasado por este momento de tener que tomar decisiones de este nivel? Quizás, si yo hago eso, no se cumplirá la voluntad del Padre. Yo ya he compartido aquí con vosotros muchas veces, cuando nosotros venimos aquí a España, cuando Dios nos llamó como misioneros para venir a España, tuvimos que hacer práctica esta palabra, renuncia. Para mí personalmente, renunciar familia, en su caso no fue algo tan difícil, algo diferente, pero somos 7 hermanos y yo era, mi familia, todo. Entonces renunciar familia fue algo que me costó. Pero Dios trabajó en mi corazón de una forma que me sorprendió, como yo pude hacer la renuncia, y como mi familia también, que no conoce a Jesús, que no son cristianos, como ellos también han renunciado. Y antes de venir, queridos, yo pues trabajaba en la banca, yo estaba esperando que me llamara una empresa pública, y pues de funcionario, y he trabajado toda mi vida en la banca, si no sabéis, y yo tuve que renunciar a un futuro seguro, económicamente hablando. Y si yo no hubiera renunciado, yo creo que estaríamos muy bien económicamente, con trabajo, con todo. No creo que Dios iba, te voy a maldecir porque no quisiste hacer lo que te he llamado. No creo que sería así. Pero ¿qué quiero decir con eso? Que situaciones que nosotros tenemos en nuestra vida, que tenemos la potestad de decidir si utilizamos lo que tenemos o no. Y es que si utilizamos lo que tenemos, puede que esté contrario a la voluntad del Padre. Nosotros podríamos haber decidido, nos quedamos en Brasil, como dijo mi madre, pero podéis estar aquí, servir a Dios aquí y pregar aquí. Hay un montón de gente que necesita escuchar de Jesús en Brasil. Sí, es verdad. Pero el llamado del Señor era para salir, era para venir a España, no era para estar allí. ¿Podría hacer todo lo que hacemos aquí en Brasil? Sí, pero no era la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que estuviéramos aquí. Entonces, este tipo de decisión que tú tienes que renunciar y sabiendo que va en contra de la voluntad del Padre, la solución que tú tienes. Y querido, renunciar es difícil. Renunciar duele, renunciar cuesta. Renunciar trae pérdidas. No es fácil renunciar, pero Jesús aquí sencillamente dijo, ¿cómo se cumpliría la voluntad del Padre? Si yo ahora mismo no hago lo que tengo que hacer, que me lleven, no pasa nada. Jesús sabía, hermanos, que iba a la cruz. Jesús sabía del sufrimiento, de todo lo que tenía que pasar, pero no renuncia. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre está por encima de su voluntad. ¿Y qué de nosotros? A veces nos cuesta, hermanos, renunciar a cosas pequeñas para que la voluntad del Padre se cumpla en nuestra vida. No nos gusta renunciar y tristemente a veces tomamos decisión de no renunciar. Pero pastor, es que me cuesta mucho, el Señor me va a entender. Hermano, cuando nosotros dejamos de hacer la voluntad del Padre en nuestra vida, el único que pierde somos nosotros. Jesús no pierde, Dios no pierde. Si nosotros no nos disponemos, hay otros que se disponen. Y Dios levanta, porque el reino avanza, la obra del Señor avanza. Conmigo o sin mí, la obra avanza. Pero ¿quién pierde? Yo pierdo. Yo pierdo. Yo sé que quizás si yo no hubiera hecho esta renuncia, si no hubiéramos hecho esta renuncia, puede que estuviéramos muy bien. Y los niños con los abuelos, con la familia enorme que es. Y queridos, son cosas que quizás tú también te cuestiones a veces, siendo extranjero en una tierra que no es la suya. Y decir, pues, estarían con los abuelos, estarían la familia. Son cosas, hermanos, que están en nuestro corazón. Pero es necesario tener claro la voluntad del Padre para nuestra vida. Lo que me hace
fuerte, entre comillas, para renunciar es que yo sé lo que quiere Dios de mi vida. Jesús sabía su propósito. Jesús sabía lo que quería el Dios Padre y no permitió que nada se interpusiera. Su voluntad, quizás sabiendo que iba a sufrir, que iba a morir, pero que es la voluntad del Padre. Es como si Jesús dijera: es la voluntad del Padre, no importa lo que yo tenga que pasar, es la voluntad del Padre, yo estoy dispuesto a pasar lo que sea, con tanto que se cumpla la voluntad del Padre en mi vida. Es esto que está en nuestro corazón. Estamos de verdad, hermano, vamos a ser claros. Estamos de verdad dispuestos a renunciar lo que sea, con cuanto que se cumpla la voluntad del Señor en nuestra vida. No es fácil. Es difícil, vamos a llorar, vamos a quizás tener dolor. Hay tantas cosas que pueden impedirnos de renunciar. Pero hermano, Jesús no se echa atrás, ni en Getsemaní cuando dice: Señor, si es posible pasa de mí este cálice, pero que sea hecha tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Hermanos, el Señor tiene una voluntad para tu vida. Quizás sea estar en la iglesia, quizás sea un llamado ministerial, yo que sé. El Señor tiene voluntad para su vida, el Señor tiene anhelos, el Señor tiene propósitos. No estropees lo que Dios tiene. No estropees lo que Dios tiene para hacer tu voluntad, porque tú sabes que es tu voluntad, no es Dios, eres tú. Hermano, hay cantidad de personas que pierden el rumbo y los propósitos de Dios porque no son capaces de renunciar. Para renunciar yo tengo que confiar, querido, que Dios va a hacer algo mejor de lo que yo mismo puedo hacer. Para renunciar yo tengo que confiar que Dios va a cuidar de mi vida, de mis necesidades. Para renunciar yo tengo que estar totalmente confiado en el Señor y decir: pase lo que pase, la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Nosotros, hermanos, quizás nosotros somos un poco más como Pedro. Allá en Mateos 14, 33, cuando está Pedro hablando con Jesús, dice: Pedro le respondió: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Pedro está diciendo, cuando el Señor decía que pues que van a venir a por él y que todos se van a ir, y Pedro le dice eso a Jesús, Mateo 14, 33, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Hermano, hoy estamos viviendo tiempo donde eso está pasando con nosotros. En un momento nosotros decimos lo mismo que Pedro, que yo nunca me apartaré pase lo que pase. Pero cuando vienen las circunstancias, nos apartamos. Pedro confiaba en él mismo, dije: Señor, pase lo que pase, yo no te voy a negar, yo no me voy a apartar de ti. Y tú conoces la historia. Cuando la cosa se puso fea, ¿dónde estaba Pedro? Se fue y siguió de lejos y negó. Esto pasa con nosotros porque, hermanos, somos así. Pero tú conoces la historia de cómo Pedro vuelve a encaminarse en los planos del Señor y se cumple. Hasta el punto que Pedro, cuando va a llegar el momento de su muerte, le van a crucificar, y Pedro dice: no, yo no soy digno de morir como mi maestro. No me crucifique ahí normal, crucifícame de cabeza abajo. Y han crucificado a Pedro con cabeza abajo. Porque estaba comprometido con la voluntad de Dios. Estaba comprometido, se equivocó por el camino como tú y como yo. Pero estaba comprometido con la voluntad del Señor, de hacer la voluntad del Señor. Y queridos, estamos en tiempos donde nosotros tenemos que estar seguros de la voluntad de Dios para nuestra vida. No podemos andar a medias, porque los que andan a medias, hermanos, se echan atrás. No renuncian cuando la cosa se pone fea. No renuncian, no son capaces de renunciar. Se echan atrás y pierden la voluntad de Dios. Pierden aquello que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Pierden. Y amados, el anhelo del Señor es que nosotros cumplamos su voluntad. El Señor le dice: vuelve tu espada a su lugar. Es como decir: ¿qué haces, Pedro? Ese no es el momento correcto. ¿Qué haces? Cristo no tiene aquí un método mucho mejor para defender su vida si no fuera la voluntad del Padre. Él dice eso: no, si yo quisiera, diría a mi Padre: envíame legiones de ángeles, y legiones de ángeles harían un estrago tremendo, y
y esto está en la Biblia. Segundo de Reyes 19:35 nos da apenas una pista de eso. Esa noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres en el campamento asirio. Cuando la gente se levantó a la mañana siguiente, el lugar estaba lleno de cadáveres. Ese es un momento en que Dios utilizó un único ángel para librar al pueblo de Israel de los enemigos asirios. Un único ángel, dice la palabra, que por la noche mató a 185,000 hombres del campamento asirio. Y el pueblo no tuvo que guerrear. Un único ángel. Y que dice Jesús, y yo pediría a mi Padre legiones de ángeles. Es decir, yo tengo cómo escaquearme de esta situación. Yo tengo solución. Yo puedo hacer algo para huir de esta situación. Pero está en contra de la voluntad del Padre. No es lo que quiere el Padre para mí. ¿Cómo puedo yo hacer eso si yo sé que no es la voluntad del Padre? ¿Cómo puedo? ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, tomar caminos que sabemos que no es la voluntad del Padre? El Señor se abstuvo de hacer esta petición al Dios Padre que le enviara ángeles, sencillamente porque esto era contrario a lo que tendría que pasar. Cuando yo pongo mi vida en las manos de Jesús, querido, como Señor y Salvador de mi vida, yo voy por un camino, querido, que sinceramente no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, no podemos volver hacia atrás. Adelante, pase lo que pase, queridos, no es fácil, yo lo sé. Pero ¿qué te vamos a decir si miramos la vida de Jesús y vemos todo lo que Él renunció para cumplir su llamamiento? Él salió sabiendo, hermanos, que llegaría a la cruz, sabiendo que iba a sufrir, que iba a derramar toda su sangre por salvar a nuestras vidas, pero no se echó atrás. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos clamando delante del Padre para que Él haga algo que sabemos que no es su voluntad para nuestra vida? Estamos nosotros orando y pidiendo, Señor, Señor, y yo sé que no es la voluntad del Padre, y nosotros seguimos ahí clamando delante de Él. Pero si está en contra de su voluntad, cuando actuamos utilizando medios equivocados, querido, proporcionados por nosotros mismos, bajo un argumento de que hay una necesidad, si no hacemos la voluntad del Padre, es como que estamos deshonrando al Padre. Imagínate Jesús, si Él se echa atrás y no cumple con su propósito, nosotros no estaríamos aquí. No habría iglesia, no habría nada, no había nada. Pero Él no deshonró al Señor. Y cuando nosotros salimos de la voluntad del Padre, es como que estamos deshonrando, es como decir, Señor, yo sé que tú tienes una voluntad para mi vida, pero yo también tengo una voluntad. Y yo elijo hacer mi voluntad en detrimento de la suya. ¿Esto qué es? Eso es deshonrar al Señor. Es como decir, la solución que yo tengo, la voluntad que yo tengo es mejor que la suya. No declaramos, pero es lo que estamos diciendo con nuestras actitudes. Mi voluntad es mejor y yo sé que no es así, querido. No es así. La voluntad del Señor está por encima de todo. La voluntad del Señor está por encima de todo. Muchas veces, impulsados por nuestra inquietud, por ansiedad, recurrimos a nuestros propios medios y renunciamos a la providencia de Dios. Porque si tú aportas solución, Dios no lo hará. Si tú te agarras a tu voluntad, estás renunciando a la voluntad de Dios. Esto es bueno que lo tengas claro. No hay medio termo, pero podemos hacer ahí, Señor, un poco lo que tú quieres y un poco lo que yo quiera. No. No. O es lo que tú quieres o es lo que yo quiero. ¿Sabe cuál es lo maravilloso de eso? Que Él te da libertad para decidir, no te impone. No dice, va a ser así, ya está, no. Eso es lo que hay, mi voluntad y la tuya. Entonces, hermano, tú tienes que decidir si al final renuncias a tu voluntad para que la voluntad del Señor se cumpla o no. ¿Cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús está diciendo, es necesario que se cumpla la voluntad de mi Padre. Es necesario que se cumpla. Tenía eso en su mente, tenía eso en su corazón. Es necesario que se cumpla la voluntad del Padre.
Hermanos, ¿has pensado si nosotros todos hubiéramos en nuestro corazón de decirnos, es necesario que se cumpla la voluntad del Padre en mi vida? Que nada me impida ir en dirección a la voluntad del Padre, porque es necesario que se cumpla. Yo quiero que se cumpla. Si nosotros tenemos esta determinación en nuestro corazón, querido, entonces ya dejaremos a un lado los recursos que nosotros tenemos disponibles y sencillamente caminaremos para que la voluntad del Padre sea cumplida. Y te vuelvo a preguntar, ¿hasta dónde estás dispuesto a disponer de tu vida para que se cumpla la voluntad del Padre en ti? ¿Hasta dónde estás dispuesto? Ya conoces la historia, querido, que Cristo estuvo dispuesto. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Conocéis la historia del apóstol Pablo? ¿Sabéis quién fue este hombre? Y él llegó a declarar eso, llegó a un punto que está diciendo, en otras palabras, todo lo que me importa es la voluntad de Dios, es que la voluntad de Dios se cumple en mi vida. Yo para mí estoy muerto, yo ya no vivo. Nada de lo que pase conmigo es mi voluntad. Yo quiero la voluntad del Padre a cualquier precio, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Es lo que está diciendo. Yo estoy crucificado con Cristo, ya no tengo voluntad. ¿Tú crees que esto es algo bonito, no? No es bonito. Pero imagínate vivir esto. ¿Tú crees que es fácil vivir lo que está diciendo Pablo? Lo que él dijo y él vivió, conoce su historia, él vivió eso. Todo lo que pasó, pero no se echó atrás. ¿Y cuántas veces nosotros nos echamos atrás, hermanos, por mucho menos que eso? Pero si hay que renunciar a esta cosa, a lo mejor no. Si hay que renunciar, no. No. Y nos echamos atrás. Y nos echamos atrás y perdemos. Perdemos, querido, aquello que tiene el Señor. Perdemos la voluntad del Señor para nuestra vida. ¿Hasta dónde fue capaz Jesús de renunciar? Mateo 27:46. Y cerca de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Eso es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta el punto de que debido a tu pecado y a mi pecado, Jesús dijo, ¿por qué me has desamparado? En el momento que hubo una separación, porque el pecado separa. Eras tú que estabas allí. Cuando Jesús dice eso, que es como si tú estuvieras crucificado diciendo, ¿por qué me has abandonado? Es como que mi pecado me ha separado del Señor. Hasta este punto, Jesús tuvo comunión con el Padre, hermano, desde la eternidad, la Trinidad. Pero en este momento hubo esta situación, una renuncia que nosotros jamás seremos capaces de hacer. Renunciar a la comunión con el Padre que se rompió por este momento. ¿Por qué? Porque había un pecado siendo llevado en esta cruz, y este pecado era mío y este pecado era suyo. Versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado en gran voz, entregó su espíritu. Su renuncia fue hasta la muerte, y muerte de cruz. Y todo lo que nos pide Jesús, querido, es a través de su ejemplo. Todo lo que nos pide Jesús es a través de su ejemplo. Si Él nos habla de renuncia y vemos su historia, renuncia. Empieza renunciando al cielo, la comunión con el Padre y el Espíritu, y viene. Se humilla en forma de hombre. Un Dios se hace hombre, renuncia. Un Dios sufre, un Dios pasa por la cruz, renuncia. ¿No crees que Él tiene autoridad para hablarte de renunciar? Sí, hermano, Él tiene autoridad. Él tiene autoridad. ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a renunciar para que la voluntad del Señor se cumpla en tu vida? Para aquello que quiere hacer el Señor. Mateo 7, 51, 54, el resultado de esta renuncia. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las piedras se partieron. Y los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido, o sea, que habían muerto, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente
este era el Hijo de Dios. Propósito cumplido. Propósito cumplido, totalmente cumplido. A costa de lo que fue su vida, a costa de su sufrimiento, pero propósito cumplido. Recompensa por el propósito. Querido, Dios estableció un plan para nuestra vida. Y ya has escuchado eso tantas veces. Pero ¿de qué sirve escuchar y no reaccionar? ¿De qué sirve escuchar y no posicionarse? Dios estableció un plan y tú eres incapaz, escúchame, tú eres incapaz de establecer un plan para tu vida mejor que el plan de Dios. Eres incapaz. El plan de Dios está establecido, pero tú tienes que decidir si vas a renunciar para que esta voluntad se cumpla o no. ¿Qué tengo que renunciar, pastor? Tú y Dios. No me metas ahí. Ya sé lo que tengo que renunciar y tengo suficiente. Tú y Dios. ¿Qué es lo que tú tienes que renunciar para que la voluntad del Señor se cumpla? Para que aquello que quiere Dios para tu vida se cumpla. Pregúntale a Él. Estamos hablando tanto de escuchar a Dios, ¿verdad? Pregúntale al Señor. ¿Qué es lo que tengo que renunciar? Pero ten cuidado con esta pregunta. Puede que Dios te pida renunciar a familia. Puede que Dios te pida renunciar a relaciones, a renunciar a personas, a renunciar a amigos. El Señor te puede pedir cosas que yo no sé si tú estarás dispuesto a hacerlo. No pregunte a Dios, hermano, se va a preguntar sencillamente por curiosidad. Y si Dios te comparte el corazón, ¿cómo lo hará seguro? Si tú no estás dispuesto a renunciar. No es fácil renunciar. Y está aquí Jesús para decir eso. Pero merece la pena. Por supuesto. Él cumplió lo que tendría que cumplir. Y llegó a su meta final. Y gracias a lo que hizo Él, tú estás aquí hoy. Gracias a lo que hizo Jesús, estamos nosotros. Está la iglesia de Cristo. Hay resultado, hermano, para cuando cumplimos la voluntad del Señor. Hay vida verdadera y no hay nada, querido, no hay nada mejor que cumplir la voluntad de Dios. Si no cumplo la voluntad de Dios, yo voy a ser un desgraciado, no voy a tener éxito en mi vida. Esto es una mentira, para nada. El Señor te va a bendecir igual, hermano, vas a llegar a tener éxito, el Señor va a estar contigo, irás al cielo, no vas a perder tu salvación para nada. Para ser salvo tienes que creer en Jesús como Señor y Salvador de tu vida, y punto. Pero hacer la voluntad de Dios es otra historia. Es otra historia. Vivir la voluntad de Dios es mucho más que ser salvado para ir al cielo. Es vivir una aventura, querido, que no existe igual. Las aventuras tienen peligros, tienen emoción, tienen llanto, tienen dolor, pero merece la pena. ¿Qué es lo que estás dispuesto a renunciar para hacer la voluntad de Dios? Te dejo esta tarea, que puedas ir a casa, querido, ahí orando durante esta semana, hablando con Dios, preguntando al Señor, ¿qué es lo que tengo que renunciar, Dios, para hacer tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? ¿A dónde quiere llevarme? ¿Hacia dónde quiere llevarme? ¿Qué es lo que tengo que renunciar? No te eches atrás, hermano, no tengas miedo. No tengas miedo, no te eches atrás. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar y pedir la misericordia del Señor después de todo. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra que es poderosa, Señor. Gracias por tu palabra que nos desafía y que nos transforma. Y en el nombre de Jesús, en esta mañana yo bendigo a tu iglesia, Señor, para que pueda, Dios, posicionarse delante de ti, escuchar tu voz, Señor, y que tu Espíritu Santo durante esta semana esté hablando. Este tiempo que estamos en oración a las 3 de la mañana, Señor, que tú estés hablando, este tiempo de entrega, de búsqueda, Dios, de tu voluntad. Habla, Dios, al corazón de tu iglesia de una manera personal, y que ellos puedan escuchar tu voz, y que tengan claro qué es lo que necesitan renunciar para que se cumpla tu voluntad. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor levante su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz
En el nombre de Jesús. Amén. Amén, querido. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús.